Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado seas tú, oh Jehová de los ejércitos. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes a entender este tema, que tú seas el que hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Primeramente te queremos pedir perdón si hemos quebrantado tu santa ley. Sé tú propicio de nosotros, Padre. Y te pedimos que tu Santo Espíritu siempre nos dirija a toda verdad. Y que este tema que vamos a escuchar, Señor, de ti, sea para preparación, para poder vindicar tu nombre poderoso, Señor. Para poder vindicar tu carácter. En el nombre de Cristo te pedimos y te agradecemos todo. Amén. En Daniel, abramos la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 1. En Daniel capítulo 12, versículo 1, comenzamos con el principio de la gran tribulación o tiempo de angustia. Es un tiempo, hermanos, donde todo aquel hermana o hermana en Cristo que se prepararon, hicieron de esta vida una preparación, van a poder soportar la gran tribulación. Porque te van a ridicularizar, te van a hacer burla. Un poquito voy a dar una pequeña introducción a lo que va a pasar en la gran tribulación. Vas a ser sentenciado a muerte. Te van a poner en las cárceles. Te van a perseguir. Vas a sufrir cansancio. En la tierra va a haber desolación. Cuando la palabra de Dios dice desolación, refiriéndose que muchos vecindarios o pueblos enteros van a ser destruidos por el diablo. Muchos van a ser abandonados en las cárceles para morir de sed y hambre. Otra de las características de la gran tribulación es que vamos a sufrir una batalla interna. Una batalla donde vas a tú pensar, ¿de verdad Dios me perdonó mis pecados cuando yo pedí perdón? En Daniel capítulo 12, versículo 1, miramos qué es lo que abre el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que lo comienza? En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Qué interesante que dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, está intercediendo por nosotros. Y será, entonces después de esto, una vez que se levante, en otras palabras, una vez que Dios Cristo termine la intercesión en el lugar santísimo, entonces dice, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Qué interesante, porque esto ya lo estudiamos nosotros el sermón pasado. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro? Los que están escritos en el libro de la vida son aquellos que han pasado el juicio exitosamente. Como resultado, tu nombre se quedó en el libro de la vida. Ahora, para seguir un poquito más comprobando cómo Cristo intercede por nosotros, ya habíamos leído este versículo, pero lo vamos a volver a repasar. En Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 1 y 2, miremos lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca de la intercesión de Cristo ante el Padre. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Por eso dice en Daniel capítulo 12 que el gran príncipe está del lado de su pueblo. Cuando tú ocupas un abogado, el abogado va a estar de parte de la ley o de parte tuya. Va a estar de parte tuya. Por eso dice aquí, Cristo Jesús dice: tenemos un abogado ante el Padre, con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego sigue diciendo acerca de la propiciación de los pecados. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿cómo es que Cristo está haciendo propiciación de nuestros pecados en el cielo? Obviamente, aquellos que han estudiado la palabra, voy a dar un poquito un repaso del lugar santo y el lugar santísimo. Obviamente en ese entonces, antes de que viniera Cristo por primera vez, tenías tú que traer cierta ofrenda para que tus pecados te fueran perdonados. Dependiendo a tu estatus de dinero, podías traer un poco de arroz, un poco de harina. Otros podían traer un par de tortolas. Otros podían traer corderos, dependiendo lo que tenías. Había un santuario aquí en la tierra, dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se hacían propiciación de los pecados todos los días. En el lugar santísimo se hacía la expiación de todos los pecados una vez al año. En este momento, comenzando, de acuerdo a no me voy a meter en toda la profecía, pero comenzando en la profecía en el año 1844, Cristo dejó el lugar santo y entró en el lugar santísimo. Miremos lo que dice en Hebreos, la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 15. Como les había dicho, no voy a entrar en la profecía, pero voy a estar diciendo lo que está haciendo Cristo ahorita con la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 15 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Incluso Juan, en el libro de Apocalipsis, él miró el templo en el cielo. Y aquí lo dice, obviamente, que es un tabernáculo perfecto, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por una propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Está hablando de Cristo, obviamente, habiendo obtenido eterna redención. En otras palabras, cuando los casos pasan al lugar santísimo, o sea, la expiación de tus pecados, se decide tu caso. Por eso se acuerdan que dije que los casos son decididos por el resto de la eternidad. Porque aquí dice, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra son rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Porque los sacrificios tenían que ser perfectos, no tenían que tener ningún defecto, ¿verdad? Limpiara, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que,
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Clarito está ahí, que Cristo entró en el lugar santísimo para hacer expiación, está haciendo la expiación de nuestros pecados, está limpiando el santuario. En otras palabras, estamos viviendo en el tiempo de gracia. Estamos viviendo en un tiempo de preparación. Muchos lo toman este tiempo, hermanos, y yo lo digo por su servidor personalmente. A veces tomamos el tiempo muy a la ligera nosotros. Y la razón por la que a veces tomamos el tiempo muy a la ligera, nuestro tiempo que tenemos de gracia, es porque a veces no sabemos ni estamos informados de lo que va a venir en el futuro. Les puedo asegurar que este tema de la gran tribulación casi no se escucha. Muchos no les gusta decir este tema porque sí es un tema, lo que viene va a ser terrible. Va a ser algo que nunca ha pasado en la historia. Va a haber desolación. Nomás para decir un poquito acerca de lo que pasó. ¿Se acuerdan lo que pasó en Egipto? Cuando un solo ángel dio muerte a miles de personas, a primogénitos. Ahora, se nos olvida a nosotros de que los ángeles caídos fueron en un tiempo ángeles de Dios. En otras palabras, tienen el mismo poder de dar muerte. Y cuando Dios se los permita, van a causar desolación. Pueblos, vecindarios enteros. Qué interesante. Que la persona que anda en el pecado, lo interesante es que cuando la persona anda en el mal, el diablo no te aprecia. El diablo te va a matar. Va a haber desolación, así como el poder que tienen los ángeles de Dios para dar muerte. También cuando Dios le permita, a los ángeles del enemigo van a causar desolación. Va a haber persecución. Va a haber hambre. Así es que nosotros tenemos que estar acostumbrados. Cuando Cristo deje de interceder en el lugar santísimo, quiere decir que todos los casos de todos aquellos que se declararon ser cristianos o seguir a Cristo fueron pasados y todos los casos son decididos. Una vez que los casos sean decididos, se cumple lo que dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice que una vez que ya los casos han sido terminados, entonces en aquel tiempo dice, se levantará Miguel representando a Cristo, el gran príncipe que está de parte de los pueblos, y entonces después que pase eso, dice, será tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido desde que hubo gente entonces, pero el pueblo va a ser libertado. En otras palabras, nosotros no nos tenemos que preocupar necesariamente por lo que va a pasar, pero tenemos que preocuparnos si estamos preparados para soportar esas pruebas. Hermanos y hermanas en Cristo, si ahorita pruebitas chiquitas mueven nuestra fe o nos hacen medio caer, ahora, ¿qué será cuando te pongan en la cárcel? Abandonado. Abandonado, no te van a traer comida. Abandonado para que te mueras de sed y hambre.
Si se nos descompone el carro, a veces tenemos problemas con una simple pruebita chiquita. ¿Qué será cuando te persigan y te quieran matar? Es tiempo de gracia. Estamos viviendo en un tiempo hermoso, en un tiempo de gracia. Pero este tiempo es de preparación. Una vez que Cristo entonces deje de interceder, todos los casos han sido decididos. Unos para la salvación y otros para la perdición. Una vez que los casos hayan sido decididos, miremos entonces, dice que se escucha una voz en el lugar santísimo, y aquí está en Apocalipsis capítulo 22, y ese versículo ya lo leímos también, pero lo vamos a volver a repasar. Apocalipsis 22, 11 y 12. Una vez que Cristo termina los casos, termina la expiación de los pecados, dice el versículo 11 y el versículo 12 de Apocalipsis 22, el que es justo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En otras palabras, Cristo dice, mira, como tú ya fuiste, ya tu caso fue decidido, ahora tú tienes que seguir como vas. Pero lo más interesante, y yo lo miro un poco más ¿cómo le diría? Más sorprendente, de una manera espantosa, porque cuando esto pase, cuando en el lugar santísimo diga, consumado es, terminado está la obra, nadie lo sabe. Nadie sabe este periodo. Lo que sí vamos a nosotros a ver es que después de que esto pase, comienza la gran tribulación. Voy a leer un pasaje. Conflicto de los siglos, capítulo 40. Ahora, aquellos que quieran estudiar más en detalle este tema, yo les invito y les animo, por favor, a que lean este capítulo ahora. Es un poquito largo, pero van a entender un poco más, porque el tiempo de angustia tiene muchas etapas. No nomás es de que vas a sufrir persecución y ya. No va a haber muchas cosas envueltas en ese entonces. Pero cuando dice Cristo, el que es injusto sea injusto todavía, el que es santo santifíquese todavía. Miren lo que dice la sierva de Dios. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. ¡Qué interesante! Que cuando nosotros no tenemos esa conexión con Dios, todavía a veces podemos creer que somos el pueblo de Dios. Sigue diciendo, los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Miren lo que acabo de leer. Ahora, miren la transición que ella hace. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, o sea, los casos ya han sido determinados, ya han sido decididos, dice, cuando haya sido pronunciada y hayan sido decididos, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de religión, miren lo que ella sigue diciendo, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente.
el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. En otras palabras, van a seguir todavía los servicios. Se va a seguir todavía leyendo la palabra. Vamos a seguir escuchando predicaciones. Obviamente, porque nosotros no sabemos cuando esto haya acabado. Lo que sí vamos a saber es que una vez que pase eso, comienza la gran tribulación. Entonces nos vamos a dar cuenta que los casos han sido decididos. Ahora, una vez que comience la gran tribulación y que sabemos que los casos han sido decididos, ¿no creen ustedes que va a haber un estrés tremendo en nosotros? Va a haber un estrés tremendo en ti y en mí. Porque tú vas a decir, oye, ¿será que mi nombre se quedó escrito en el libro de la vida? ¿O Dios quitó mi nombre? Vas a tener una pelea mental, una pelea psicológicamente, y el diablo te va a venir y te va a recordar todos tus pecados que te ha hecho cometer. Y entonces tú vas a decir, oye, ¿será que sí Dios me perdonó estos pecados? Va a ser un tiempo terrible. Un tiempo donde en el capítulo ahí 40, por eso les animo a leerlo, donde la sierva de Jehová dice que no entra ni la más mínima imaginación en tu mente lo que va a pasar. En otras palabras, no tenemos ni idea lo intenso que se va a poner eso. Por eso miramos la lectura bíblica donde dice que si Cristo no acortara esos días por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Porque es algo intenso. Ustedes imagínense, personas persiguiéndote, personas escuchando los ataques del diablo, atacándote de tus pecados que te ha hecho cometer. Y luego teniendo la preocupación si tu nombre se quedó escrito en el libro de la vida o fue borrado. Otra, te ponen en una cárcel. Todo eso en un corto tiempo. Ahora, Dios sabe, hermanos, Dios es bueno y misericordioso siempre. Aquellos y aquellas hermanos y hermanas en Cristo que no puedan pasar ese tiempo, Dios los va a llamar al descanso. Pero si Dios sabe que tú sí puedes pasar ese tiempo de tribulación, Dios te va a dejar aquí hasta que Él venga. Ahora, se mira un poco medio espantoso, porque sí, dice que la tierra se va a llenar de tinieblas. Las pasiones de la gente se van a asemejar a pasiones animales, donde van a causar muerte, van a matarse entre ellos, los inicuos van a matarse entre ellos. Pero Dios está con su pueblo siempre. Es lo maravilloso de la gran tribulación. A pesar de lo que está pasando el pueblo de Dios, todos esos problemas, esas sentencias de muerte, esos días penosos, esas personas encadenadas, los encerrados en la cárcel, a pesar de que todo esto está pasando, el pueblo de Dios está orando y están agarrados de la mano de Dios. Cuando esto esté pasándole al pueblo de Dios, es cuando la sierva de Dios, me gusta esta cita que ella usa aquí. Dice que es cuando se muestra el más tierno amor de Dios hacia su pueblo. Porque es cuando van a ser probados hasta lo máximo. Ahora, cuando este tiempo esté pasando, tienes tú y yo, y no nomás en ese entonces, pero ahora, tienes tú que vivir sin pecado.
no puedes ya pecar. Si tú llegarías a abandonar tu fe, acuérdate, ya no hay un intercesor en el cielo por ti. Y ahora ya estás directamente con el juez. Y el único que hace la propiciación por nuestros pecados es Cristo Jesús. Pero como Cristo ya acabó, ahora la única sentencia que le queda es pura perdición. Por eso es que los casos una vez ya decididos, Cristo dice, hey, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es santo, santifíquese todavía. Miremos un poco, una foto más o menos, lo que dice la palabra acerca de la gran tribulación, de un grupo de personas. Miremos lo que dice. Ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 14. Vamos a leerlo ahorita un poquito con más contexto. Adelante vamos a comenzar del 1 al 4. Pero primero vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 14. Obviamente este capítulo está hablando primero de los vientos. Y ahorita voy a explicar lo que es eso. En Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 14 dice, después de esto, hablando Juan, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de las ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estos ancianos le preguntan eso a Juan. Y miren lo que le dice Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, este grupo de personas tenían un récord limpio. Su fortaleza de ellos era Cristo. Es lo único que vamos a poder nosotros obtener para poder pasar la gran tribulación. Los que pasan la gran tribulación, hermanos, son una característica número 1, los que tienen el sello de Dios, y otra, los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, queriendo decir que Cristo por su sangre borró los pecados que tenías en tu libro. Pediste perdón, Cristo los borró, te los emblanqueció con su sangre de Él, porque Él está usando su sangre como sacrificio en el lugar santísimo. Ahora miremos lo que dice ahí mismo en el mismo capítulo de Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este es el tiempo de gracia ahorita. Ahorita todavía Dios no les permite a esos 4 ángeles soltar los vientos, que son terremotos, guerras, hambres, pestilencias, enfermedades. Es lo que representan esos vientos. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los hombres, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
y oí el número de los sellados era 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Miramos nosotros aquí claramente de que antes de que esos vientos sean dejados ir a la tierra, que representa también la gran tribulación, es parte de la gran tribulación, nosotros miramos que los ángeles de Dios están sellando al pueblo de Dios. En otras palabras, cuando la gran tribulación comience, ya el pueblo de Dios ya ha estado sellado. Una de dos, tú tienes el sello de Dios o tú tienes la marca de la bestia. Por eso Cristo dijo, el que sea injusto todavía. Porque una vez que ya tienes la marca de la bestia, ¿cómo puedes retroceder? Si no tienes intercesor ya no hay nadie más que interceda por ti. Y dice, y luego sigue diciendo, obviamente, el que es santo, santifíquese todavía. Obviamente porque tienen el sello de Dios. O sea que el sello de Dios es parte de la santificación, ¿verdad? Amén, claro que sí es parte de la santificación. Miremos lo que dice en la lectura bíblica que acaba de leer nuestra hermana. Miremos ahí en Mateo capítulo 24. Antes de leer Mateo capítulo 24, versículo del 20 al 22, quiero leer otra cita acerca de la gran tribulación. Refiriéndose, tiene otra aplicación también la gran tribulación y la representa con la historia de Jacob. Voy a leer un poco acerca, antes de leer ese versículo, voy a leer lo que habla acerca de la historia de Jacob. Muchos de nosotros ya lo sabemos. Mire, la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de las manos de Esaú. ¿Por qué quería luchar? ¿Por qué tenía que luchar contra Esaú? Porque le robó las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones que le pertenecían a Esaú, Jacob se las robó y huyó de miedo por su vida, hermanos, de miedo que lo iba a matar su hermano. Qué interesante. Dice la sierva de Dios que los sentimientos de asesinar a su hermano de Esaú vinieron del diablo. Esos mismos sentimientos que le puso a Esaú para matar a su hermano Jacob, esos son los mismos sentimientos que van a ser puestos en la gente para perseguir al pueblo de Dios. Por eso es que va a ser un tiempo terrible. Dice, representa la prueba por la cual el pueblo de Dios, en el tiempo de angustia, debido al engaño practicado, asegurarse la bendición de su padre, intentaba dar a Esaú. Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el desierto, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, y con sus mujeres, sus hijos y sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Ustedes pónganse en el ejemplo de Jacob. Ustedes acaban de cometer traición. Ustedes robaron a su hermano o a su hermana. Huyeron. Dios te dice, regresa a tu país. Y tú vienes y te das cuenta que tu hermano o tu hermana viene con un grupo de guerreros y tú vienes sin nada. Ahora, nosotros nos lo miramos como una historia nomás. Pero antes así se mataban, hermanos. Ellos así se mataban antes. Imagínense ustedes pensar, oye, en cualquier momento me voy a encontrar y me va a matar. Dice que eso mismo va a tener que pasar el pueblo de Dios. Pero obviamente no lo mató. A esta angustia, a este temor que lo tenía abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo. Pues era su propio pecado el que lo había puesto a él y a los suyos en semejante trance. En otras palabras, el tiempo de angustia
la mayor angustia que vamos a recibir o los problemas que vamos a estar empezando a enfrentar, no es tanto porque Dios permita cosas que pasen así, sino es por nuestro propio pecado. Jacob se atrajo esto él por su propio pecado. No era que Dios lo planeó. No era que Dios dijo, ya sabes qué, voy a planear que Jacob robe las bendiciones que le pertenecen a su hermano Esaú y así pasa esto. No. Este hombre decidió pecar, decidió robarlas esas bendiciones. Ahora esto es lo que le pasó. En otras palabras, hermanos, es verdad, Dios es compasivo. Amén. Claro que Dios nos ama, pero sí Dios nos deja sufrir las consecuencias. Su única esperanza, hablando de Jacob, se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, cuando estuvo de parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba, si se acuerdan lo que hizo, ¿verdad? Que le trajo vacas y le trajo ofrendas y todo para que le perdonara la vida. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y le digo, aquí está todo, toma todo esto, esto es tuyo. Así, para evitar el peligro que le amenazaba, así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. Procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan a la libertad de conciencia. Por eso hay veces que no es bueno nosotros actuar raro. A eso se está refiriendo la sierva de Dios, que te conozcan bien, dice, para que ellos no tengan prejuicios de ti. Oh, estos son terroristas, vamos a matarlos. Que te conozcan, dice, para que así quites todos los prejuicios que tengan contra ti, tú los tumbes completamente. Mientras Satanás acusaba al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos al extremo. Esto es lo que es el tiempo de angustia. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado, recuerdas todo lo que hiciste, hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. En otras palabras, en ese entonces tú estás comenzando a estudiar tu vida y vas para atrás y empiezas a recordar todo lo que hiciste y te das cuenta que es muy poco lo que hiciste bien. Es donde te entra el estrés. ¿Será que todavía mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Será que Dios me ha perdonado mis pecados? Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Cuando todo eso esté pasando, el diablo va a venir hacia ti y te va a decir, ¿sabes qué? Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Mira, el tiempo de angustia ya comenzó. Mira lo que te está pasando. Has analizado tu vida y en tu vida tienes muy poco bueno. Es lo que va a ser estresante. Es lo que vas a tener una batalla en tu mente. No vas a saber ni qué pensar. Lo único que te va a mantener firme delante de Dios es tu fe en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo, en este capítulo, la sierva de Dios enfatiza la fe. Porque la fe en el perdón de tus pecados es lo único que te va a mantener firme. Es lo único. Porque el diablo te va a tirar reproches. Mira, Nicasio López, lo que hiciste. Mira, tuviste esta oportunidad y no hiciste lo que deberías de haber hecho. Y yo estoy analizando mi vida. En ese entonces, persecución, hambre, cansancio, ridiculez.
y lo único que miro es muy poco bueno en mi vida. Es donde te entra un estrés. ¿De verdad está mi nombre escrito en el libro de la vida? Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno sus actos de arrepentimiento de numerosos pecados y las promesas del Salvador. Ahí dice en Isaías 27:5, ¿forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Su fe no decae ni de sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. A pesar de que el pueblo de Dios está pasando por todas estas cosas terribles, hoy de paso también están cayendo las plagas a la misma vez. Imagínense ustedes todo esto que está pasando: persecución, desastres naturales, hambre, no puedes comprar ni vender, enfermedades incurables, caen las plagas, una batalla mental acerca de que si Dios te perdonó tus pecados o no, o que si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y luego más aparte, las plagas están cayendo. Ahora, cuando están cayendo esas plagas, los impíos nos acusan al pueblo de Dios que nosotros somos los culpables. Que nosotros somos los culpables de que Dios esté trayendo los juicios, porque nosotros no nos estamos uniendo a ellos. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó contra el ángel? ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia? Donde Jacobo tuvo que luchar contra el ángel y le dijo: hey, no te voy a dejar soltar a menos que tú me bendigas. O sea que Jacob experimentó él un verdadero arrepentimiento de corazón, no nomás por lo que le iba a hacer su hermano, sino por lo que estaba pasando. Sintió dolor por su pecado y dijo, aunque estaba peleando contra el ángel, y dice que el ángel le puso la mano en el muslo, por eso caminaba chueco también. Le puso la mano en el muslo y lo estaba hiriendo, pero incluso así Jacobo dijo: hey, yo no voy a dejarte a menos que tú me bendigas. Incluso hay un poema de escrito por John Wesley, de Jacob, cuando peleaba contra el ángel. Pero oró con una fe tremenda, que dice la sierva de Dios que si esa oración que hizo Jacob cuando estaba peleando contra el ángel, esa petición que hizo, que si hubiera sido por pura presunción, en otras palabras, nomás por decir, hubiera sido destruido en ese entonces. En ese mismo entonces hubiera sido destruido, porque con el que estaba peleando era con Cristo. Con el que estaba peleando era con Cristo. Pero por eso él dijo: miré a Dios cara a cara. Si su oración de Jacob hubiera sido de presunción, en ese mismo entonces hubiera sido destruido. Pero como Dios miró su arrepentimiento de corazón, obviamente Dios le perdonó y los resultados fueron diferentes, ¿verdad? Hicieron paz con su hermano. Hablando acerca de la preparación del tiempo de angustia, dice: los que se tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Si tú no te preparas ahorita, y ahorita lo estás tomando como un minijuego, cuando venga ese entonces, vas a sentir un terror, va a haber desolación, va a haber hambre, va a pasar todo esto a la misma vez, y no te vas a poder preparar. Miremos la condición de muchos de los que no se prepararon ahí en el libro de Amós. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Amós, capítulo 8.
en Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Les voy a dar un poco de tiempo para que lo encuentren. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Cuando lo tengan, digan amén para comenzar a dar lectura. Y de aquí vienen días, y este pasaje se refiere a la gran tribulación. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Los impíos, hermanos, los que se dan cuenta que sus casos, obviamente, como por lo que están sufriendo, las plagas, ellos van a querer ir a escuchar la palabra de Dios. Esta es la condición de los impíos. Dice, habrá no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová. Y dice aquí la palabra de Dios, y no la hallarán. En otras palabras, es demasiado tarde. No te preparaste, es demasiado tarde. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con este tema. Porque muchos creen que va a haber supuestamente 7 años de tribulación. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa doctrina. Que va a haber 7 años de tribulación. Primeramente, la palabra de Dios no te especifica la cantidad de tiempo de tribulación que va a haber. Lo que sí menciona es de que va a ser un tiempo corto. Y la razón por la que va a ser corto es porque va a ser muy intenso el asunto. Demasiado intenso, hermanos. Tú estás mirando plagas caer. Te pusieron en la cárcel para que te mueras. O a tu familiar te lo están persiguiendo. Y a otros los tienen encadenados. Es algo terrible que está pasando en la tierra. Ahora recuerden que durante este tiempo la presencia del Espíritu Santo se fue también. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo ahorita aquí en la tierra? Convencernos de pecado. Pero como los casos ya han sido resueltos en el lugar santísimo, ya el Espíritu Santo no tiene ningún trabajo que hacer aquí. Dios aleja completamente su espíritu. Es cuando dice la sierva de Dios que las huestes satánicas encierran la tierra de tinieblas y las pasiones humanas se hacen como pasiones animales. Van a actuar. Si nosotros pensamos que los carteles actúan mal, ahora imagínense cuando venga este tiempo de la gran tribulación, donde dice la sierva de Dios y la palabra que va a haber desolación completa en muchos lugares de la tierra. Hagan de cuenta que van a caer como bombas nucleares, donde va a haber desolación completa. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando yo estudié este tema, les voy a ser sincero con ustedes, me di cuenta qué poco estoy preparado para el reino, para este tiempo. Qué poquito estamos preparados. Necesitamos más preparación. Necesitamos experimentar esa fe. Nosotros necesitamos experimentar lo que Jacobo experimentó cuando estaba luchando contra el ángel. Cuando la sierva de Dios, aquellos que van a leer el capítulo van a notar que dice que cuán pocos personas saben lo que es luchar con Dios. En otras palabras, muy pocos son los que saben tener una verdadera relación con Dios, como lo que tenía Jacob. Incluso con el riesgo de que el ángel lo matara, dijo: no te suelto hasta que tú me bendigas. Qué poco preparados estamos, hermanos y hermanas en Cristo.
al prevalecer Jacob con Dios, tuvo la garantía de que prevalecería a luchar contra los hombres. Ya no temía arrastrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Esta fue la experiencia que tuvo Jacob. Cuando después que Jacob tuvo el encuentro con Dios, ahora ya no temía la muerte. Ahora ya no temía lo que estaba pasando alrededor de él. Ahora ya no tenía lo que le iba a hacer su hermano. Él esperaba la muerte. Ahora, como había tenido ese encuentro con Dios, ahora tenía esa fe viva donde decía, hey, ¿sabes qué? El Señor es mi defensa. Páseme lo que me pase a mí, el Señor es mi defensa. De esa manera, el pueblo de Dios va a poder pasar la gran tribulación. Solamente con ese tipo de fe. Y vamos a tener que vivir una vida sin pecado, hermanos. Por eso a veces dice, los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción, porque no se habrán consumado a confiar en Dios. En otras palabras, nunca se acostumbraron a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Es terrible, hermanos. Y último pasaje dice, sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los ha imaginado. ¿Han ustedes pensado así? Cuando algo les va a pasar, o ustedes piensan que algo les va a pasar mal o algo que pasó, y dice, va a ser muy feo este caso. Pero cuando ya de verdad llega el caso es poquito, ¿verdad? Uno a veces en su mente. Pero en el caso de la gran tribulación, esto no pasa así. Dice, por esto es que el caso respecto a la crisis que nos espera, la imaginación nuestra no alcanza a darse cuenta la magnitud de tan dolorosa prueba, que aquel tiempo de tribulación cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Jacob estuvieran en el país, dice ella, con exclamación, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrían ellos librar por su justicia, tan solo sus propias almas. Si estos hombres estuvieran cuando estuviera aquí la gran tribulación y tuvieran sus familiares aquí, dice la sierva de Dios, ni ellos mismos podrían ayudar a sus familiares. Tú vas a tener que estar en pie delante del trono de Dios, delante del Dios viviente, porque en ese entonces ya no tienes intercesor. Ya estás directamente expuesta o expuesto ante el Dios viviente. Hermanos y hermanas en Cristo, pero recordemos que aunque esté pasando todo esto y aunque estemos pasando por sed, por hambre, por encarcelamientos, por torturas, ahí en Salmo capítulo 27, versículo 5 dice, Cristo ha dicho, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto tiempo hasta que pase la indignación, porque he aquí, Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Así termina este capítulo. Gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Otra de las razones por la cual Dios
permite que seamos probados es para purificación, hermanos. Quiere quitarnos esas imperfecciones de carácter. Dios sabe que no tenemos el carácter más bonito que digamos. Dios sabe eso. Por esa razón Dios permite la gran tribulación también sobre el pueblo de Dios. Y obviamente sobre los inicuos permite la tribulación sobre ellos por su propio pecado. Ahí está su respuesta por si alguien les pregunta, ¿por qué Dios permite semejantes cosas? Es por nuestro propio pecado. Que Dios me los bendiga, es mi deseo y oración. Y esperemos que nosotros estemos listos para cuando esto venga. ¿Cuánta preparación ocupamos en realidad, hermanos? ¿Cuánta oración? Que nosotros podamos experimentar lo que Jacob experimentó cuando peleaba con Cristo. Ese encuentro personal, ¿verdad?